después de 30, 40 minutos que duró el estudio bíblico, hicieron la oración final, se retiraron y a la salida, la hermana, un poco media molesta, le dice al pastor, pastor, usted lo ha malogrado. Usted no sabe dar estudios bíblicos. Y el pastor se asustó, que una hermana de iglesia le diga, usted no sabe dar estudios bíblicos. Voy a dejar la historia aquí, porque aquí no termina la historia, y ahora sí voy a compartir mi pantalla, y te voy a aconsejar que agarres lápiz y papel, porque lo que vamos a decir van a ser cosas importantes. Una de las cosas que se va a implementar en el programa va a ser la evaluación. Hay muchísimos premios, sorpresa, para nuestros alumnos que hayan asimilado con éxito todo lo que vamos a compartir. Así que dentro del proyecto 100, ¿no es cierto?, hay un lema que tenemos que interiorizar cada uno de los que estamos aquí en esta plataforma. ¿Cuál es el lema? Sin siembra no hay cosecha. Ese es el lema del proyecto 100. Y hoy vamos a empezar esta larga caminata, esta caminata de largo aliento, porque vamos a avanzar en el conocimiento de este arte de dar estudios bíblicos. ¿Cómo dar un estudio bíblico? Así que lo que nos reúne en esta noche es este título, este tema, el método del estudio bíblico. ¿Qué es el método del estudio bíblico? Así que este pastor de la historia quedó asustado y reflexiona y dice, la hermana me ha dicho que no sé dar estudios bíblicos, pero si yo en el seminario he llevado un ciclo, un curso, en un ciclo sobre cómo dar estudios bíblicos. Y entonces el pastor estaba asombrado y la conversación tenía que seguir. Y la pregunta del $1.000.000 es, hermana, ¿en qué me he equivocado? ¿Cómo se da un estudio bíblico? Y entonces la hermana le dijo lo que más adelante les voy a decir. Hermanos, al empezar este tema, nosotros tenemos que recordar una encuesta que se hizo en el territorio de nuestra Unión Peruana del Sur. Esta encuesta hecha a 836 adventistas de 21 iglesias representativas en nuestro territorio, a la pregunta, ¿por qué los adventistas no dan estudios bíblicos para llevar una persona a los pies de Jesús? La respuesta fueron interesantes. ¿Cómo fueron estas respuestas? El 34% de los encuestados decía que no sabían dar estudios bíblicos. Y dentro de esta encuesta, de este resultado, de este porcentaje, estaba este pastor. El 27% de los encuestados decía que no era su don dar estudios bíblicos. O sea, había malentendido el tema de quién debe dar un estudio bíblico. Este 27% decía, no es mi don, no es mi talento dar un estudio bíblico. Un 18% de los encuestados decían, no tenemos materiales. La APC no nos da materiales, o nuestro campo no nos da materiales. Si tuviéramos materiales, daríamos los estudios bíblicos. Y yo quiero decirte esta noche que para dar estudios bíblicos no necesitamos materiales. El único material que necesitamos es la palabra de Dios. Y esta noche vas a ver por qué te digo eso. Por allí sería importante la guía del estudio, pero sobre la guía, lo vital es nuestra Biblia. Así que miren esta encuesta, ¿no? Y hay un 20% de otras causas por qué los hermanos no dan estudios bíblicos. Algunos dicen, por ejemplo, que no es mi tarea, es tarea del pastor. Para eso al pastor se le paga mensualmente. O es tarea de los ancianos, de los dirigentes. No es mi preocupación, ¿no? Y qué triste es encontrar a hermanos que piensen así. Me gustó el mensaje inaugural de esta noche, ¿no?
el que nos ha llamado no es el pastor, no es la PC, no es un hermano. El que nos ha llamado es Dios. Así que así truene, llueva, ocurra cualquier contratiempo, cualquier divergencia en mi caminata al cielo, entonces yo voy a ser consciente de que el que me llamó es Dios. Entonces, hermanos, ante esta realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que ocurrir? Tenemos que esta noche entender qué es un estudio bíblico. ¿Qué es un estudio bíblico? Y esto es lo primero que tenemos que encarnar en nosotros, porque de aquí parte, ¿no es cierto?, el éxito de cómo voy a ser un exitoso, un perito, ¿no es cierto?, en el arte de dar los estudios bíblicos, porque es un arte que implica algunos aspectos básicos que durante este curso vas a aprender. Esta noche voy a colocar los rudimentos básicos, voy a colocar la teoría y en el transcurso del curso vamos a ir implementando algunas cosas prácticas que nos van a ayudar. Entonces, a la pregunta, ¿qué es un estudio bíblico? La respuesta inmediatamente viene. Un estudio bíblico es el estudio de las Sagradas Escrituras siguiendo el método, esto es clave, de preguntas y respuestas. El hombre pregunta, Dios responde ¿a través de qué? A través de la Biblia, a través de la palabra. El estudio bíblico es una idea de origen celestial. El estudio bíblico tiene que darnos gozo. Entonces ahora vuelvo a la historia. El pastor le pregunta a la hermana y le dice, hermana, ¿en qué me he equivocado? Pastor, ¿a usted no le han enseñado que un estudio bíblico, la metodología de un estudio bíblico es preguntas y respuestas? Que usted solamente tiene que responder con la Biblia. Se hace la pregunta y se responde. Usted no tiene que hablar, usted no tiene que comentar. Deje que la Biblia, deje que Dios a través de la Biblia responda las preguntas del curso La Fe de Jesús. Pero pastor, usted ha ido comentando pregunta, la otra pregunta, la tercera pregunta, la cuarta pregunta. Y hemos escuchado más sus opiniones personales que lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta noche, para aquellos que dicen, no es mi don, para aquellos que dicen, no me han enseñado, y yo quiero decirte que dar estudios bíblicos en la metodología básica es esto: hacer una pregunta y responder con la palabra de Dios. Y pastor, ¿no se comenta las preguntas? Claro que sí se comenta. Y te voy a dar algunos tips porque no es mi tema de estudio, pero voy a adelantarte algunas cosas. Todo depende frente a quién estás. Por ejemplo, en el tema número 1, la Santa Biblia. Si tú estás frente a un joven, entonces yo comentaría la pregunta que dice, ¿con qué se compara la Sagrada Escritura? Se compara a una lámpara. Entonces, esa sería la pregunta que yo voy a comentar a este joven. Yo le diría, José, en la edad que tienes, hay muchas interrogantes. Estás viviendo momentos difíciles, o quizá estamos pasando momentos difíciles, y hoy más que nunca la Biblia llega a ser una lámpara para tu vida, llega a ser una lámpara para tus sueños, para tus esperanzas. ¿No deseas que la palabra de Dios, el tema que hemos estudiado hoy, te ayude? Entonces, estoy enfatizando este aspecto de la lección para José, ayudándole a entender que la Biblia es como una lámpara que va a iluminar su camino. Y le diría a José, cuando uno es joven tiene que tomar 3 decisiones importantes. La primera, el primer problema que tiene que resolver es, ¿qué voy a estudiar? Necesita de la palabra para que Dios lo ilumine.
La segunda pregunta interrogante que tiene que resolver, ¿con quién me voy a casar? La palabra, la Biblia, te va a ayudar. Y la otra pregunta importante, existencial, es ¿a quién voy a creer? ¿En quién voy a creer? ¿Cuál va a ser mi fe? La Biblia, la lámpara, te va a ayudar y te va a señalar que el camino es Cristo. Ahora, si estoy frente a un anciano, entonces tengo que buscar en las preguntas algo que le compete al anciano. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, si yo quiero un estudio relevante, un estudio bíblico significativo, tengo que utilizar esta estrategia. Preguntas y respuestas. El hombre pregunta, Dios responde, y cómo responde, a través del escrito está. Por eso es importante, cuando yo voy a dar el estudio bíblico, ir preparado. Mi Biblia tiene que estar subrayada, debo usar los marcadores, debo revisar los textos, debo practicar dónde está el lugar. Y normalmente es bueno que la propia persona lea el versículo, ella misma se eduque, con sus propios ojos, ella misma encuentre la respuesta. Pregunto a estas alturas de mi exposición, ¿será difícil dar estudios bíblicos? ¿Es complicado? No. Entonces, cuando el pastor escuchó lo que decía la hermana humilde, el pastor dice, hermana, usted tiene razón. Para tener un estudio relevante, tener un estudio bíblico significativo, debo dejar que la Biblia responda cada pregunta. Así que para ese pastor fue esa experiencia un antes y la experiencia que marcó a partir de allí fue un después. Y hermanos, esta noche nuestra vida tiene que cambiar, nuestro enfoque de los estudios tiene que cambiar, pero para eso es importante poder entender. Este es nuestro curso, la fe de Jesús. Tiene que ser el material que está en nuestras manos. Tenemos que conocer este curso. Y voy a darles un consejo. Uy, pastor, lo que usted va a enseñar es arcaico. No es arcaico. ¿Sabes? En la facultad nosotros agarrábamos cada pregunta con el lapicero, buscábamos en la Biblia, escribíamos y así practicábamos. De allí que cada pregunta y cada respuesta se internalizaba. Y hermano querido, hagamos esa práctica. Usted está empezando este curso, agarre un cuaderno, escribe el título, la Santa Biblia. Subtítulo, revelada por Dios. Pregunta 1, ¿quién reveló la Santa Escritura? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios mismo. Leo y coloco la respuesta. Si quiero, coloco todo el versículo. Hermanos, ¿cuánto nos va a ayudar? Y debes entender que el estudio bíblico, miren, tiene 6 preguntas, tiene una sección que dice qué debo hacer y la parte de la decisión. En cada estudio bíblico, lo que tengo que lograr es una decisión. ¿Usted cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil y prometes que vas a estudiar todos los días? Sí, tu firma. Eso es importante eso. Entonces, no solamente hay el curso, no solamente la primera lección, sino en la parte de atrás hay un material valioso. Hermano querido, revise esta noche. En la parte de atrás hay un material adicional pertinente a la lección número 1, de acuerdo a la lección donde estás. Allí tienes ilustraciones, tienes ideas fuertes, ideas puentes que te van a ayudar a poder enterarte más. Y si hay una pregunta, tú vas a poder responder. Entonces, diríase, todo está servido, está preparado para dar un estudio bíblico. Y ahora en esta época digital, la APC ha preparado este programa Evangelismo Digital, ¿no es cierto? Donde está la fe de Jesús, donde está en PDF, donde están los estudios bíblicos de Google, donde está material para las parejas discipuladoras. Uno aprieta aquí, ¿no es cierto? No tengo tiempo, va a haber otro curso para ver estas herramientas digitales.
que te van a enseñar, entonces tenemos y estamos preparados para una época como la que estamos viviendo en la actualidad, los estudios bíblicos digitales. Pero necesitamos colocar el cimiento de este tema de los estudios bíblicos. En conclusión, podríamos decir, el estudio bíblico es una obra gozosa de origen celestial, donde el hombre pregunta y Dios responde a través de su palabra. Un estudio relevante, un estudio significativo, tiene esta característica. Y si nosotros queríamos hacer otra cosa, no estamos en el camino, no estamos en la correcta indicación que Dios da para hacer este trabajo. Entonces, como es el primer capítulo, necesitamos conocer un poco de historia. Y la historia del estudio bíblico viene de la experiencia de Jesús. Jesús tuvo el arte, la pericia de dar estudios bíblicos. Esta experiencia está registrada en la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de esta experiencia camino a Emaús? ¿No? Allí están sus discípulos desanimados. Lucas 24 refiere esta experiencia, ¿no? He subrayado algunas ideas fuertes que quiero destacar esta noche. Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué precioso párrafo que coloca el cimiento bíblico a los estudios bíblicos. Jesús daba estudios bíblicos, en el camino dio estudios bíblicos, pero la característica fue que abría las escrituras. Y en las escrituras estaba la respuesta al sufrimiento, al problema que estos dos discípulos tenían. Y esta historia termina con una frase bonita, ¿no? ¿No nos ardía nuestro corazón? Hermanos queridos, cuando hagamos esta tarea, cuando demos los estudios bíblicos, utilicemos este método, mucha gente no va a quedar igual. Mucha gente va a abrir los ojos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Así era? Y entonces vamos a sacudir corazones, no por nuestra pericia, sino por el favor de Dios. Pero necesitamos conocer rudimentos básicos. Otro incidente que la Biblia marca para fundamentar los estudios bíblicos es la experiencia de Felipe y el etíope. Y allí en Hechos capítulo 8, versículos 34 y 35, miren cómo la Biblia registra este incidente. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, el que da los estudios bíblicos, abre su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Abrió su boca Felipe no para hablar sus palabras, no para hablar sus conceptos, no para hablar sus ideas. Abrió su boca Felipe, hermano, hermana que me estás escuchando, para enseñar la escritura, hablar de la escritura, leer la escritura. Y cuando esto ocurre, hermanos, el Señor bendice, el cielo bendice. ¿Qué dice el versículo 36? Yendo por el camino,
Y llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice la Biblia? Y le bautizó. Oh, qué lindo, qué maravilloso. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y esto es lo que me gusta a mí. Y siguió gozoso su camino. Hermano, que vas a dar estudios bíblicos o que ya estás dando estudios bíblicos, pueda que en la plataforma haya algunos hermanos que ya hayan experimentado lo que la gente, lo que los hermanos sienten cuando reciben el pan, cuando comen del pan, el gozo. ¿Cuántas lágrimas no hay de gratitud por aquellos hermanos que un día conocieron la verdad? Gratitud a aquel que vino a enseñar la palabra de Dios. En el caso del eunuco, la historia dice que siguió gozoso su camino. Así que esta noche podrá decir, pastor, ok, el estudio bíblico es una metodología que se basa en preguntas y respuestas. El hombre pregunta, Dios responde a través de la Biblia. Ok, pastor, entonces en la Biblia está el fundamento teológico para dar estudios bíblicos. Correcto, eso es una buena raíz. ¿Qué más tenemos? Bueno, cuando uno revisa la historia denominacional, cuando uno revisa cómo nuestra iglesia empezó su historia en esta parte del camino, cuando uno estudia la historia de los pioneros, emerge la figura de este pastor Steve Nelson Haskell. Steve Nelson Haskell fue conocido como el padre de la obra misionera. Haskell, el pastor Haskell, es un ícono de los estudios bíblicos. Y hay una historia sorprendente cómo comenzó esta metodología de los estudios bíblicos. Yo quiero decirle al pastor Solano, nuestro general de las huestes del APC, en la reunión anterior, cuando nos fallaron las cosas, cuando la señal fallaba, cuando no podíamos entrar los grupos, yo me imaginé cómo estaría el pastor Solano. Así que en la noche le llamo y le digo, pastor, ánimo, ánimo, porque esta Semana Santa va a ser una semana victoriosa. El Señor nos va a bendecir, va a ser una de las mejores semanas de evangelismo, porque cuando esto pasa, y te digo por experiencia, cuando las luces vuelan, los focos vuelan, cuando el enemigo molesta, es porque el Señor nos va a bendecir, porque el Señor transforma las maldiciones en bendiciones, en veracas, bendición de bendición. ¿Qué dice la historia? Que el pastor Haskell en una campal, en ese tiempo se realizaban campales, la iglesia salía al campo, se escuchaban los sermones de los pastores y este pionero estaba predicando a una multitud de hermanos debajo de una carpa en un lugar donde de vez en cuando se presentaban tempestades, casi no era el tiempo, ¿no es cierto? Pero de un momento a otro, mientras él está predicando, se desata la tormenta, relámpagos, rayos, truenos, a la mitad del sermón, y parecía que todo iba a terminar. Pero gracias a Dios, miren cómo es la historia. El pastor Haskell es iluminado y en vez de parar, en vez de decir, bueno, ya no se puede, hay mucho ruido, mucha bulla, el pastor deja el púlpito y se dirige hacia los lugares donde estaba la gente, los hermanos, y empieza a repartir versículos. Empieza a preguntar y los hermanos con los versículos que recibían, ¿no es cierto?, respondían con la palabra de Dios. Imagínate, ¿cuántos dioses existen? ¿Qué dice Efesios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios?
Y Pedro, Juan y los que estaban allí respondían conforme los versículos les había dado el pastor Haskell en esa oportunidad. Esto que era una maldición, que era un problema difícil, se tornó en una bendición. ¿Saben por qué? La hermana Juay no estaba ese día en este programa, pero el hijo sí estaba. Así que cuando el hijo vuelve a casa, le comenta a la hermana Juay lo que había pasado, y la hermana Juay, ¿no es cierto?, tiene una visión. Así que al día siguiente manda a llamar al pastor Haskell y a algunos pastores y le dice la hermana Juay, he visto en visión que en el futuro millares y millares de hombres y mujeres irán con la Biblia debajo del brazo, irán abriendo la Biblia a los hogares, enseñando la palabra de Dios. Pastor Haskell, esa es la metodología del cielo. Dios ha aprobado esto, así que adelante. ¡Qué preciosidad! Miren cómo nace esta experiencia, 1882. Ahora, pregúntate esta noche. Nuestro estudio bíblico tiene 6 preguntas y 4 de confirmación. ¿Cuántas preguntas crees que tenían los primeros estudios bíblicos? El pastor Haskell, con esa aprobación de la sierva del Señor, empezó a redactar los estudios bíblicos. El primer estudio bíblico que se redactó en la historia nuestra de la Iglesia Adventista fue el estudio bíblico de la segunda venida de Cristo. Y el segundo estudio bíblico que se hizo, que se redactó, fue el estudio bíblico sobre el sábado. Claro, tenía que ser el ADN, el santo y seña de nuestra iglesia, la segunda venida de Cristo y el sábado. ¿Y sabes cuántas preguntas tenían que responderse? Lo que te voy a decir te va a sorprender. No eran 6 preguntas ni 10 preguntas, eran 150 preguntas. Así que esos estudios eran profundos, eran relevantes, eran significativos. 150 preguntas para el tema de la segunda venida, 150 preguntas para el tema del sábado, y las respuestas estaban en la palabra de Dios. Y a partir de allí, la Asociación General, ¿no es cierto?, creó una revista llamada La Gaceta de los Estudios Bíblicos. Qué precioso. Hasta aquí, ¿no crees que hay que agradecer a Dios? Esta es nuestra historia. Y quizá no conocíamos esta parte de nuestra historia, pero así trabajaban nuestros pioneros. Pastor, se está olvidando de algo. Bueno, hoy voy a hacer una propaganda, un reclame, una refrigeración. Yo quiero saludar a las damas que hoy están aquí. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Ella es el regalo de Dios para bendecir a los que la rodean. Y aquí quiero hacer en medio segundo un homenaje a mi esposa. Querida, donde estés, que Dios te bendiga. Gracias. Hermana, la mujer ha jugado un papel importante en la historia nuestra de la iglesia. Y una de ellas es la hermana Robinson. La hermana Robinson. Esta es una de las pocas fotos que tenemos en la historia de la hermana Robinson. La hermana A.T. Robinson, esposa del pastor Robinson, fue la primera instructora bíblica que ha tenido la iglesia. La primera mujer que daba estudios bíblicos desde 1883 hasta 1933. Así que en la galería de pioneros, de mujeres que aportaron sustantivamente a la misión, está esta mujer, A.T. Robinson. Esta mujer, esposa de un pastor, preparó un estudio bíblico con 150 preguntas. Lo llevó a un pastor porque pedían que hagan estudios bíblicos y el pastor moderador se enfermó y le dije, hermana, usted tiene que hacer el estudio bíblico que ha preparado.
Y la hermana no quería, tenía temor, pero el pastor le dijo, usted tiene que hacerlo, y hizo por primera vez el estudio bíblico que ella misma preparó. Y a partir de allí, las mujeres jugaron un papel importante en los estudios bíblicos, y el ícono que tenemos que recordar es esta dama, A.T. Robinson. Así que, hermana querida, que estás en esta plataforma, que Dios te bendiga, que Dios te utilice y que podamos avanzar. La hermana White, en la revista, en la Review and Herald del 26 de agosto de 1902, decía, el Señor tiene una obra para las mujeres, así como para los hombres. Ellas pueden ocupar sus lugares en la obra del Señor en esta crisis, y Él puede obrar por su medio. Si están imbuidas del sentido de su deber y trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán justamente el dominio propio que se necesita para este tiempo. El Salvador reflejará sobre estas mujeres abnegadas la luz de su rostro y les dará un poder que exceda al de los hombres. Miren, hermanas, en este Día Internacional de la Mujer, el Señor les dará un poder que exceda a los hombres. Ellas pueden hacer en el seno de las familias una obra que los hombres no pueden realizar, una obra que alcanza la vida íntima. Pueden llegar cerca de los corazones de las personas a quienes los hombres no pueden alcanzar, y se necesita de su trabajo. ¿Qué palabras que trazan meridianamente la importancia de los hombres y más aún de las mujeres en la tarea de la obra misionera? Pregunto, ¿estamos dispuestos a formar parte de este ejército de hombres y mujeres para anunciar la verdad, para anunciar las verdades que el cielo tiene? Yo creo que sí. Por eso estamos aquí, porque hemos sido llamados por el Señor para ser capacitados y ser preparados. Bueno, hay un tema que nosotros tenemos que trabajar cuando vamos a dar los estudios bíblicos, y tiene que ver con la respiración correcta. Así que voy a pedir, hermanos, que por favor ustedes se acomoden en su silla bien, y antes de hacer los ejercicios vamos a analizar lo que dice la hermana White en relación a la respiración correcta. Obreros Evangélicos, la página 89-90, dice ella, los predicadores, ¿no es cierto?, deben mantenerse erguidos y hablar lenta, firme y claramente, tomando una inspiración completa a cada frase y emitiendo las palabras por el ejercicio de los músculos abdominales. Si observan esta regla sencilla y dedican atención a las leyes de la salud en otros aspectos, podrán conservar su vida y utilidad por mucho más tiempo que los que dedican a cualquier otra profesión. Se les ensanchará el pecho y rara vez enronquecerán el orador, ni siquiera al tener que hablar constantemente. Entonces, esta noche vamos a hacer algo práctico que el instructor bíblico necesita saber y controlar la respiración. Entonces, en nuestras sillas, por favor, allí, siéntese bien. Si tiene una silla dura, mejor, ¿no es cierto? Siéntese con la espalda recta, con los hombros hacia atrás. Saque pecho, por favor, a ver, quiero verlos, por favor. Saque pecho, ¿ok? Con la espalda atrás. Y ahora cierre la boca, no abra la boca, y tome lentamente aire por la nariz. Eso se llama inspiración. A ver, cuando diga 3, todos vamos a inspirar una buena bocanada de aire. A la voz de 3. Pero esta inspiración, por favor, no es que vamos a levantar los hombros, sino deje que el aire
el oxígeno llegue hacia esta parte del vientre, al diafragma, y llenemos esta parte con la inspiración. Hombros atrás, cerrada la boca, y ahora vamos a inspirar. A la voz de 3. 2, 3. Inspiramos y luego expiramos lentamente. Eso lo vamos a hacer 3 veces, 6 veces, 10 veces. Ahora lo hacemos aquí, pero es bueno hacerlo a campo abierto cada día, porque eso va a ayudar a tonificar nuestro sistema del habla, va a fortalecer nuestro diafragma. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Otro ejercicio. Vamos a inspirar, vamos a llenar, ¿no es cierto?, de aire esta parte del diafragma, y vamos a contar hasta 10 sin expirar. Vamos a aguantar la respiración, y después de contar hasta 10, recién vamos a expirar, pero lentamente. A ver, por favor, hermanas, hermanos, por favor, vamos. A ver, a la cuenta de 3, vamos a inspirar. Llena y cuenta hasta 10 y recién suelta. ¿Ok? Vamos, vamos ahora. Cierre la boca. 2 y 3. Eso tiene que hacer 5 veces, 10 veces, 20 veces, y eso ya de manera automática va a ocurrir cuando usted lea un documento, hable lentamente, con convicción, con seguridad. Son ejercicios que lo encontramos en el material y que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Hay otra segunda práctica que tenemos que hacer: practicar la lectura. Así que si has cogido un párrafo, anótelo, ¿no es cierto?, allí de la Biblia, donde se habla de la experiencia de Simón el Cirene. Usted puede agarrar otro párrafo, pero practiquemos con la lectura en una habitación, que nadie lo interrumpa, y lea lentamente, con la modulación correcta, respetando los puntos y comas y el énfasis correcto, y entonces de esa manera vamos a practicar. Ahí está otro ejercicio que podemos practicar durante esta semana hasta el próximo lunes. Una tercera tarea de ejercicio: es bueno soltar la lengua, y es bueno, ahora sí, hermanos, agarrar un trabalenguas y poder repetir constantemente los trabalenguas. Como hay regalos, la comisión la próxima semana va a decir: a ver quién tiene los trabalenguas, a ver quién lo puede hacer, a ver quién lee este párrafo correctamente. Y entonces vamos a abrir los micrófonos y tú serás acreedor a sorpresas que tiene la APC. Por ejemplo, ¿qué trabalenguas te acuerdas? Yo me acuerdo de uno, ¿no? El rey de Constantinopla. ¿Cuántos saben el rey de Constantinopla? Levanten su mano. Entonces esta noche acompáñenme. El rey de Constantinopla. Nadie lo puede desconstantinopolizar. El que lo desconstantinopolice será un gran desconstantinopolizador. Así que practique. Practique. Si tiene otra trabalenguas, repita, 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 y eso va a soltar su lengua, va a desarrollar esta parte del rostro, y usted no va a tener problemas para pronunciar las palabras y poder ser entendido. Hermanos, el Señor tiene una tarea tremenda para nosotros. Yo quiero terminar esta noche recordando una página gloriosa de la historia de nuestro país. Tú y yo estamos frente no a una guerra de pueblos, de ciudades, de gobiernos. Estamos frente a una batalla cósmica, una guerra cósmica entre el bien y el mal. Así que yo quiero terminar esta noche recordando esta página de la historia.
Quiero que por un momento volvamos atrás hacia ese día cuando el ejército patriota, hombres y mujeres, jovencitos, frente a un desafío de poder consolidar la independencia del Perú. Y allí está Bolívar, el libertador, que va a dar una arenga. Y cuando yo leo esta arenga, vinculo lo que el cielo quiere para mí y quiere para ti. Entonces Simón Bolívar, antes de la batalla, dirigiéndose al ejército, les dice: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, de salvar al mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no. Vosotros sois invencibles. Nosotros que vivimos en este tiempo, cuando analizamos, vemos estas palabras, estas frases, quizá no nos hagan nada, no despierten nada en nosotros, pero imagínate las emociones, los sentimientos que provocó estas palabras en ese ejército, en ese puñado de hombres y mujeres que se iban a enfrentar ante el enemigo. Imagínate todo lo que había en la cabeza y en el corazón, y allí agarrando sus pertrechos, sus armas, estos hombres salieron a la batalla. Y aquel día el éxito coronó al ejército patriota. Un día Jesús dio una arenga hermosa cuando dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermana querida, en esta tarea tú tienes un lugar. Tienes un lugar en esta tarea, hermana. La historia habla de las famosas rabonas. ¿Sabes? Los soldados, en sus limitaciones, tenían que ir con la mamá, los hijos, con la esposa, con la novia, con la hermana, para ayudarles a llevar los pertrechos de guerra, para que estas mujeres cocinen a los soldados que iban a salir a la batalla. Las famosas rabonas tienen un lugar en la historia de nuestro país. Y tu hermana tienes un lugar en el llamado de Cristo, el llamado que Cristo te ha hecho a ti. Este sábado pasado celebramos las parejas discipuladoras. Tuvimos una reunión el domingo con los esposos. ¿Ves la importancia de trabajar de 2 en 2? La historia lo corrobora. Así que, hermanos, estamos empezando una carrera de largo aliento y hoy estamos colocando los fundamentos teóricos, filosóficos y lo que significa el llamado del Señor para ti y para mí. Hoy no vamos a conquistar la independencia de un país, no vamos a conquistar la independencia de una nación. Hoy vamos a arrebatar almas del enemigo para la gloria y honra de nuestro Señor. Por eso, lo que nos espera serán momentos difíciles, pero nos espera la victoria. Yo quiero orar esta noche por ti,
por los que están en esta plataforma, para que el Señor nos ayude, nos sustente, nos capacite, nos instruya, nos inspire a terminar la misión que nos ha dejado. Inclina tu cabeza. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, anota en el libro de la memoria, Señor, a cada uno de tus hijos, que hoy colocamos nuestra vida a tu servicio, colocamos nuestros dones y talentos. Semana Santa 2021 ya llega. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde. Nos estamos preparando, nos estamos capacitando, Señor, para dar estudios bíblicos como tú quieres que demos. Danos el valor, danos, Señor, las ganas, la pasión de hacer las cosas conforme tú deseas. Bendice a cada hija tuya. Bendice a cada hermano en su sufrimiento. A veces no sabemos qué está pasando, pero toca esas vidas. Y donde haya enfermedad, pon salud, Señor. Donde haya tristeza, pon alegría. Y donde haya incertidumbre, pon confianza. Dejo mi vida en tus manos y la vida de mis hermanos en tus manos, Señor. Gracias por esta noche. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanos, lo que nos espera es la victoria en Cristo Jesús. Quiero que escuches este canto, porque este canto señala el norte de la victoria en Cristo Jesús. Adelante, por favor, porque lo que nos espera es la victoria en Cristo Jesús. Por favor, François, coloque ese canto. Gracias. Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, es imposible la derrota. Necesitamos vencer el mal. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general. Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, es imposible la derrota. Necesitamos vencer el mal. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general. Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Con Cristo, victoria. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, pastor. Muchas gracias, Pastor Juan Velázquez. Hermanos queridos, los más de 421 allí conectados, vamos a levantar nuestras manos en señal de gratitud. Pastor, muy amable, que Dios lo bendiga. Creo que ha sido una linda noche de entrenamiento. Gracias, hermanos, por haberse conectado. Practiquen los ejercicios, por favor, que ustedes allí han recibido esta noche, ¿no? Así que, por favor, allí, lapicerito también es bueno, ¿ah? Si usted logra que lo entiendan cuando hable, significa que usted está mejorando. Así que lo animo. El pastor Juan Velázquez es un experto en técnicas avanzadas de cómo ser un mejor orador. Que Dios lo bendiga, que nos preparemos y sigamos orando para Semana Santa 2021. Vamos a invitar en este momento al pastor Jesús Vázquez, que él nos va a acompañar con la oración final. Gracias, pastor. Buenas noches. Vamos a orar. Por favor, inclinen
Tenemos nuestro Eterno Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias por que nos ha permitido darnos tiempo esta noche para dar las instrucciones, las directivas y las que deben seguir ayudándonos para cumplir la misión que nos has encomendado. Presentes, que podamos ser perseverantes en este deseo de capacitarnos. De esta manera podamos llegar con toda garantía y seguridad de que las personas con quienes nos contactemos puedan recibir el mensaje de acuerdo a tu voluntad. Hacemos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, gracias, Pastor Jesús, muy amable. Pastor Solano, tal vez algún anuncio final. Gracias, Pastor. Sí, queridos hermanos, nos despedimos en esta noche. Sin embargo, hay algunos anuncios que son fundamentales antes de que usted pueda salir aquí de la sala. En primer lugar, queremos mencionar que la semana pasada hubo un gran número de hermanos que registró su asistencia. En realidad fueron cerca de 198 personas. Aquí hemos sacado un listado de los hermanos que se registraron la semana pasada. Recuerden que la semana pasada fue una introducción. El día de hoy es de forma oficial el primer día, el primer seminario de nuestra escuela de instructores bíblicos. Así que es importante que podamos estar registrados. ¿Por qué? Porque hemos mencionado la semana pasada que el hermano y la hermana, el joven, el niño que está aquí, que logra asistir por lo menos a 10 de las 12 capacitaciones, va a recibir un maletín misionero con todas las herramientas para seguir cumpliendo la misión. Así que vamos a compartir a continuación dos detalles. Vamos a compartir a continuación, y pedimos que no puedan escribir nada en este momento. He habilitado el chat nuevamente. Estoy compartiendo a continuación el grupo de WhatsApp para los hermanos que la semana pasada no pudieron registrarse. Vuelvo a repetir, solamente ingresen por favor los hermanos que la semana pasada no pudieron registrarse. La semana pasada enviamos un enlace y se llenó un primer grupo de 257 personas. El segundo grupo llegó a 131. Así que compartimos nuevamente el enlace para los hermanos que no están registrados en ninguno de los grupos de WhatsApp, Instructores Bíblicos 1 o Instructores Bíblicos 2. Así que allí está el grupo. No solamente estamos en WhatsApp, así que allí está el link de WhatsApp para todos nosotros. En segundo lugar, vamos a compartir el registro de asistencia. Así que, por favor, vamos a dejar aquí algunos instantes y vamos a compartir con usted el registro de asistencia. Es importante, volvemos a mencionar, que solamente usted se registre con el primer nombre, con el nombre que más usa y con el apellido. Un nombre y un apellido. ¿Por qué? Porque durante las siguientes semanas usted va a volver a registrar su asistencia solamente con su nombre y con su apellido. Así que, por ejemplo, mi nombre completo es Jadiel Daniel Solano Prieto. Entonces, yo hoy día me voy a registrar con mi nombre, Daniel Solano. La siguiente reunión, el próximo lunes, debo registrarme también con el nombre de Daniel Solano. El siguiente lunes de la misma forma. ¿Qué pasa si de repente un lunes se me ocurre ponerme Jadiel Solano? Va a haber una duplicidad y lo que queremos es que el trabajo pueda ser más rápido para poder también compartir los certificados con los hermanos que han asistido a todos los lunes a esta escuela de instructores bíblicos. Entonces voy a compartir a continuación el enlace de la asistencia del día de hoy, donde usted va a llenar sus datos. Así que no coloquen aquí su nombre, voy a colocar el enlace y cuando usted abra el enlace, allí va a poder registrarse. Así que estoy colocando aquí el enlace. Todas las personas, aquí veo, por ejemplo, Claudia Melgar, Mercedes Paucar, James Sánchez, todos los que colocaron sus nombres aquí tienen que registrarse. Porque si usted coloca su nombre en el chat, no lo vamos a considerar porque queremos tener un registro semanal. Así que voy a volver aquí a colocar, aquí nuevamente el link y los hermanos y amigos que quieran registrar su asistencia de esta noche, ingresen aquí a este link y por favor puedan registrarse. Hermanos, un gran abrazo para cada uno de ustedes. No vamos a cerrar la
la sala. Vamos a dejar aquí para que usted pueda ir registrándose y pueda ir saliendo. Nos vemos el próximo lunes, 7:30 de la noche. Muchas gracias y queremos lanzar un desafío final. La próxima semana el desafío es que todos los varones puedan venir vestidos con un polo de color rojo y las damas con un polo de color blanco. Ese va a ser el desafío, lo vamos a explicar la próxima semana. El desafío es de que todos los varones puedan venir vestidos con un polo de color rojo y las damas con un polo de color blanco. Así que, queridos hermanos, un gran abrazo para cada uno de ustedes y nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo lugar. Linda noche para cada uno.
Jesús.